Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio, un placer poder estar aquí y predicar la palabra de Dios. Esta mañana, hermanos, yo quiero hablarles acerca de volviendo al altar. Cuando nosotros leemos en la Biblia que Dios llamó a Abraham, el llamado de Dios a Abraham fue un llamado a tener una vida de vivir bajo las promesas de Dios. El llamado de Dios tenía ciertas condiciones que nosotros debemos observar para recibir de parte de Dios sus bendiciones. Pero los llamados de Dios son llamados que no cuadran con nuestros planes y nuestros propósitos. Nosotros tenemos nuestra agenda y es importante entender que cuando Dios nos llama a renunciar a nuestra agenda. Dios no condiciona que tú y yo en nuestras agendas podamos añadirle a Él. Yo tengo mi plan de vida. Yo tengo mi agenda de vida. Yo tengo mis sueños, mis propósitos. Y Dios dice, mira, si tú me sacas un capítulo ahí, una parte, pues ponme ahí. No, eso no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es que usted tiene que renunciar totalmente a sus planes, a sus propósitos, a su agenda. Cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, deja tus padres y ven a un lugar que yo te voy a mostrar y ahí te voy a bendecir. Leemos eso en la Biblia, hermanos, pero eso es bien difícil. Lo que Dios le está diciendo a Abraham es, tiene que dejar tu cultura, tiene que dejar tu país, tiene que dejar tu tierra, tiene que dejar lo que ha sido para ti tu vida, lo más importante para tu vida, donde tú has nacido, donde has crecido, lo que tú eres. Tienes que dejar tus padres. Tienes que dejar tus sueños. Tienes que dejar atrás Ur de los Caldeos. Tienes que dejar una ciudad que es una metrópolis para venir a vivir en un monte, en una tienda. Eso se llama cristianismo, hermano. El cristianismo no es lo que muchas personas están promocionando hoy día. Un cristianismo, como dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Hoy día estamos viviendo un cristianismo fabuloso, pero no es un cristianismo centralizado en la persona del Señor Jesucristo. ¿Dónde están las bendiciones de Dios? ¿Dónde es que Dios dice que nos va a bendecir? ¿Dónde es que Dios dice que Él nos va a prosperar? ¿Dónde es que Dios dice, haré de ti una nación grande? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Dónde? Es en el lugar que Dios nos está llamando a vivir. No es en Ur de los Caldeos. Tenemos que volver al lugar donde habíamos estado antes. Abraham dejó todo y volvió.
Vino aquí, pero la palabra de Dios dice, en el 12:10, hubo entonces hambre en la tierra y decidió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Saben? Tomamos la decisión de decir, ok, Señor, voy a dejar Ur de los Caldeos. Ok, Señor, yo voy a dejar mi parentela, voy a dejar mis padres, voy a dejar mi familia, voy a dejarlo todo, Señor, para ir a Canaán, para vivir en un lugar que tú me estás diciendo que viva para tú bendecirme. Pero se nos olvida que Dios nos va a probar. Todos nosotros vamos a pasar bajo la vara de la prueba de Dios. No es para Dios saber quién tú eres, es para que tú sepas quién tú eres, porque Dios sabe quién tú eres. Y para tú poder crecer en Cristo Jesús y alcanzar la estatura de Cristo Jesús, tú tienes que ser probado. Señor, ¿cómo es que tú me dices que deje Ur de los Caldeos, me trae a un lugar aquí y lo que encuentro es hambre? Toda la tierra está llena de hambre. Hubo hambre en la tierra. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí tengo mi familia. ¿Dónde está tu bendición? Pero note que la Biblia dice que él no descendió a Egipto a buscar comida. Él descendió a Egipto para morar allá. Eso es un grave error. Abraham, cuando vino de Ur de los Caldeos, cuando él dejó Ur de los Caldeos, la palabra de Dios dice que él levantó un altar a Jehová. Dice Génesis capítulo 12, verso 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se fue de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. La vida cristiana, mis amados hermanos, es una vida de grandes desafíos. La vida cristiana no es lo que nosotros queremos vivir. La vida cristiana no es lo que el mundo quiere que tú vivas. La vida cristiana no es lo que tu carne quiere que tú vivas. La vida cristiana es lo que Dios quiere que tú vivas. Y tiene grandes desafíos. Dejar atrás Ur de los Caldeos, venir al lugar que Dios dice te voy a bendecir, levantar un altar a Dios, comenzar a vivir una vida agradable a Dios, comenzar a vivir una vida que tiene el canal de las bendiciones de Dios. Comenzó a adorar a Dios, comenzó a invocar el nombre de Dios. Dios se le aparece, Dios le habla, tiene comunión con Dios, comienza a tener una relación con Dios, una vida agradable a Dios. Pero hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Y él tomó una decisión. Dijo, me voy a ir de esta tierra y voy a morar en Egipto. Abraham levantó un altar a Dios donde invocó el nombre de Jehová. Pero por causa del hambre tomó una decisión. Y esa decisión no fue muy correcta. Se fue a morar a Egipto. Abandonó el lugar que Dios le dijo. Abandonó el altar que había levantado a Dios y fue a Egipto a buscar de comer. Allí pudo satisfacer sus necesidades humanas, pero su vida espiritual fue un desastre. Dice la palabra de Dios que cuando estaba para entrar a Egipto, le dijo a Sarai, su mujer, mira, di que tú eres mi hermana y así tú vas a preservar mi vida. Mire cómo estamos comenzando. Cuando tú vas de regreso al mundo, vas a comenzar a hacer cosas que no están correctas. Vas a comenzar a vivir una vida de mentira. Porque el mundo es así. El mundo no anda en la verdad de Dios. El
mundo anda en la mentira de Satanás. Tú has dejado Ur de los Caldeos y has venido al lugar que Dios dice que te va a bendecir. Pero ahora tú tienes una prueba. Hay hambre en la tierra. Y desciendes a Egipto a morar. Una mala decisión. Nunca debemos tomar decisiones para satisfacer nuestras necesidades, dejando a Dios atrás. Siempre habrá aperturas. Siempre habrá oportunidades. El mundo te va a abrir las puertas. Pero vas a tener que negociar con el mundo. Cuando él llega, dice la Biblia, no solamente que le dice a su esposa que mienta, sino que comenzó a hacer unos negocios, unos trueques basados en su esposa que lo enriquecieron. Porque cuando Faraón ve a Sarai, pues se la lleva y dice, por causa de ella, Abraham tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Le fue bien económicamente, pero el desastre espiritual estaba a la puerta. ¿Ve, hermano? Hay que tener cuidado pensando que el éxito en el mundo significa bendición de Dios. Dios dice, yo te voy a bendecir, pero es en el lugar que yo te dije. Dios dice, yo te voy a bendecir, pero no es como tú estás pensando que te voy a bendecir. Yo estoy en la tierra que Dios me dice que debo estar, pero es una tierra donde hay hambre. Es una tierra donde estoy en un monte. Es una tierra donde ni siquiera puedo yo tener donde pisar mi pie. No me pertenece nada. Y el diablo nos vende esa idea. ¿Sabe? Ese fue el argumento del diablo delante de Dios con Job. Claro, tú lo has bendecido. ¿Y quién no va a servir a Dios con todas esas bendiciones que tú le has dado? Claro, Él te sirve a ti porque tú le has bendecido. Claro, él está ahí diciendo, gloria a Dios, aleluya, porque tú lo has hecho a Él riquísimo. Quítale lo que tienes, tú verás que te va a maldecir en tu misma presencia. Y ese mismo argumento Él lo usa con nosotros. ¿Tú crees que le sirves a Dios y que vives para Dios porque amas a Dios? ¿Realmente tú amas a Dios? No, tú estás aquí porque Dios te ha prosperado y te ha bendecido. Por eso es que usted tiene que aprender, hermano, a ser cristiano en las buenas y en las malas. Tiene que aprender que yo creo en Dios y yo confío en Dios y yo amo a Dios y yo amo a Cristo en los milagros, cuando parte el mar, cuando da respuesta a mis oraciones, cuando Él está a mi lado. Pero cuando vengan las enfermedades, cuando ya no haya milagros, cuando yo estoy clamando y no escucho una respuesta de Dios, también debo seguir creyendo en Dios y confiando en Dios. No tomar la actitud de la esposa de Job. ¿Todavía tú retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Que Dios ni que Dios. Mira cómo estamos arruinados. Y son grandes pruebas y presiones que a veces tenemos en la familia. A veces no queremos entender dónde está la bendición de Dios y hay presión. Que la esposa, que el esposo, que los hijos presionan. Mira cómo estamos. Quisiéramos tener la prosperidad, quisiéramos tener la bendición, quisiéramos que nos vaya bien. Vamos a descender a Egipto. Nos estamos muriendo de hambre aquí. ¿Qué vamos a estar aquí orando y clamando a Dios? Dios provee. Y viviendo de una forma tan precaria. No, yo quiero estudiar en las mejores universidades, en los mejores colegios, quiero tener mejor vehículo, quiero tener la mejor casa, quiero tener comodidades. Sí, el diablo te brinda todo eso. El mundo te brinda todo eso. Abraham le fue bien. Pero nota lo que dice la Biblia aquí.
Génesis 12, verso 15. También la vieron los príncipes de Faraón, la lavaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien Abraham por causa de ella. Mire dónde estaba Abraham. Pero dice el verso 17 más, Jehová, ¿qué hizo? Hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Te va a llegar el momento difícil, porque el mundo es así. La paga del pecado es muerte. La paga, el salario, lo que te va a dar el pecado cuando tú le sirvas al final es muerte. Lo que el mundo va a hacer contigo al final es desecharte, botarte y hacerte entender que eres un inútil para él. Las multitudes que decían a Jesucristo, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese es el que viene en el nombre del Señor. Esas multitudes fueron las que dijeron, crucifícale, crucifícale. Porque el mundo es así. No te puedes dejar engañar del mundo. Tienes que tener cuidado con eso. Te va a dar prosperidad, pero lejos de Dios no nos va a ir bien. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, oye, ¿qué tú has hecho? ¿Qué es lo que ha hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome ocasión tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Wow, qué vergüenza, qué vergonzoso eso. Cuando el mundo tiene que decirnos a nosotros, tú estás mal. ¿Saben? A veces yo digo, ¿para qué perdemos tanto tiempo con discusiones teológicas y definiendo doctrinas y definiendo qué está bien y qué está mal? Porque nosotros tenemos la Biblia y comenzamos a leer la Biblia y comenzamos a buscar en la Biblia, decir aquí yo creo que se puede esto, que no se puede aquello. No, mira el mundo. El mundo te va a decir claramente dónde está la línea. El mundo te va a decir a ti qué es correcto y qué no es correcto. El mundo te va a decir a ti, esto no es de cristiano. Eso no es de usted como cristiano. ¿Sabe por qué? Porque ellos viven en el pecado, viven en el mundo. Ellos saben qué es correcto y qué no es correcto. Lo que nunca saben qué es correcto y no es correcto somos nosotros los cristianos. Es increíble que estemos nosotros batallando con que qué es permitido y qué no es permitido cuando el mundo está claro, definido en las cosas. Faraón, que no es cristiano, le está diciendo a Abraham, ¿por qué tú me mentiste diciendo que es tu hermana? Cuando yo podía tener la ocasión de tomarla como mujer. O sea, tú me estás llevando a cometer un pecado. Toma a tu mujer y vete. Wow, qué vergüenza. A veces el mundo nos hace eso a nosotros. ¿Qué hace usted aquí? Esto es de nosotros. Descender a Egipto es una mala decisión. Satisfacer nuestras necesidades humanas pasando por alto nuestras necesidades espirituales es un desastre. Nunca debemos tomar decisiones para satisfacer necesidades humanas que te apartan del altar donde Dios te ha llamado, que te apartan del altar donde has invocado el nombre de Jehová. Es posible que te pueda ir bien materialmente, pero espiritualmente tu vida y la de tu familia se va a convertir en un desastre. ¿Qué necesitamos nosotros para volver al altar? Abraham dijo que me voy. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Tenemos que dejar Egipto, hermanos, para volver al altar. Tenemos que dejar el mundo, las maneras del mundo, las formas de cómo el mundo hace las cosas. Los cristianos hemos perdido el norte de lo que es agradar a Dios. No estamos entendiendo lo que significa
tener una vida separada y apartada del pecado y del mundo. Tenemos que abandonar Egipto para volver a esa comunión, a ese altar. Abraham construyó un altar, invocó el nombre de Dios, clamó a Dios. En esos versículos ahí en Egipto, Dios no le habló a Abraham. Dios no tuvo ningún tipo de contacto con él, ni él tuvo ningún tipo de contacto con Dios. Porque en el mundo usted no va a adorar a Dios. El Señor llamó a Moisés. Le dijo, he visto lo que le está pasando a mi pueblo en Egipto. Ve, saca a mi pueblo de Egipto. Moisés va y le dice, Dios se me ha aparecido, el Dios de nuestros padres. Dice que tenemos que dar a Egipto. Le dice a Faraón, Dios dice que salgamos de aquí, que vayamos 3 días de camino al monte de Dios para ahí ofrecer sacrificios a Dios y alabar el nombre de Dios. Dios nunca, nunca te va a bendecir en el mundo. Dios siempre te dice, deja el mundo para yo poder bendecirte. Pero hay muchos cristianos que creen que Dios lo va a bendecir en el mundo. Eso no hay forma. Y usted lo ve, y que, pastor, ore por mí, porque tengo unos negocios. Pero ¿qué ore por ti? ¿Por qué negocio? Eso no es de Dios. Tiene que abandonar eso. Tiene que dejar eso. No, pero eso es que yo vivo. Sí, pero es Dios que te dice que lo abandones. ¿Tú crees que cuando Dios te habló para que tú seas salvo, no sabía tu vida? ¿Tú crees que cuando Dios te habló para que tú seas salvo, Él no sabía lo que tú hacías, el negocio que tenías, el trabajo que tenías? Dios que te está diciendo que deje eso. Es Dios que te está diciendo que renuncie a eso. Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos y Cristo le dijo, sígueme. Y al instante dejó todo eso y siguió al Señor Jesucristo. A la pareja de hermanos, a Pedro, a Andrés, a Juan, Santiago, dejaron el mar, dejaron las redes, dejaron las barcas, dejaron los negocios, dejaron todo. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ya no van a ser pescadores de peces, ahora serán pescadores de hombres. Y al instante dejaron todo, dice la Biblia. Es difícil para nosotros entender esas verdades de Dios. No, pastor, yo creo que Dios me llama a mí y yo creo que Dios quiere que yo le sirva, pero no que yo renuncie a lo que yo tengo. Bueno, yo no sé qué Biblia tú estás leyendo. Porque también en otra dice uno, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. No, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Yo no te ofrezco comodidades ni nada. No te garantizo nada a ti. Señor, deja que primero yo vaya en tierra a mis padres, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven, predica el evangelio. Esas son palabras duras, hermano, que a veces queremos suavizarlas. Oh, pero Jesucristo es amor. No, no, Cristo era tajante en presentar las verdades de Dios. Nunca negoció eso. ¿Por qué le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás? Y no lee eso y dice, wow, qué difícil es eso. ¿Sabe por qué? Porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. Y llamó a la multitud y le dijo, venga, si alguno quiere ser mi discípulo, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierde la salvará. Y en ese contexto, Cristo había dicho, voy para Jerusalén. Y lo que le estaban diciendo a la señora, Jerusalén nos quieren matar. La última vez que fuimos allá, tuvimos que salir corriendo porque nos quieren matar en Jerusalén. Sí, pero no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y ya yo he terminado mi ministerio. Voy para Jerusalén. El que me quiera seguir, que me siga. La Biblia dice que puso su rostro hacia Jerusalén y salió. Y los discípulos iban detrás de él temblando. Cristo siempre fue claro, hermano, y lo es. Nosotros no podemos negociar el cristianismo con Cristo. O lo eres o no lo eres. Por eso es que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no soy yo. Pablo nunca quiso ser el mejor pastor o el mejor misionero o el mejor predicador. Él siempre quiso ser el mejor cristiano. Será su pasión, será su meta.
Yo quiero ser como Cristo, quiero ser semejante a Cristo. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por un excelente conocimiento de Cristo Jesús, porque quiero ser semejante a Él en su vida, en su muerte, en su resurrección. En todo yo quiero ser, en su padecimiento quiero ser semejante a Él. Ser cristiano no podemos negociarlo, hermanos. Abraham, deja Ur de los caldeos, ya lo dejé, Señor, pero tengo hambre, voy a dejar a Egipto. No, eso no se puede negociar. Quédate donde yo te dije que te quedara. Donde yo me aparecí a ti. Donde tú y yo tuvimos comunión. Donde tú y yo hablamos. Donde yo hablé contigo. Es ahí en ese lugar, en ese altar que tú tienes que estar. En ese lugar que tú oraste. En ese lugar que tú clamaste. En ese lugar que tú me adoraste. En ese lugar que tú y yo vamos a tener comunión. Vuelve al altar. Él vuelve. Pero hay que dejar Egipto, hermano. Cuando volvamos al altar, veremos el llamado de Dios a la oración y a la adoración. Note que dice la palabra de Dios. Abraham era riquísimo en ganado, verso 2, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Esto en Génesis 13, verso 3. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Y qué hizo? E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. En el mundo tú no vas a invocar el nombre de Dios. Fíjate de eso. Tenemos que volver a ese altar. A veces por precariedades lo abandonamos. A veces por presión lo abandonamos. A veces porque la familia no está bien económicamente, lo abandonamos. A veces por el entretenimiento del mundo, lo abandonamos. A veces nuestras casas se llenan de las cosas del mundo y abandonamos el altar familiar, abandonamos el tiempo de oración, abandonamos el tiempo de leer la Biblia, abandonamos el tiempo de buscar a Dios, abandonamos el tiempo de decir, Señor, bendice esta casa. Y sin darnos cuenta, nuestras casas están llenas de maldición y no de la bendición de Dios. ¿Tiene usted un altar en su casa? ¿A Jehová? ¿Hay un altar en su casa donde usted adora a Dios? ¿Clama a Dios? ¿Ora al Señor? ¿Se reúne con su familia ahí? Y ahí buscan la voluntad de Dios. ¿Sabe? La gente del mundo tiene sus altares. Tiene sus casas con altares. Pero los cristianos no tenemos un altar a Jehová. Yo tengo un lugar en mi casa donde yo me encuentro con Dios todas las mañanas y las noches antes de dormir. Voy a ese lugar. Yo sé que Dios está ahí esperándome. Y no me voy a acostar hasta no hablar con Él. Y cuando me levanto, no voy a salir hasta no hablar con Él. Ese es el lugar donde yo sé que Dios está sentado esperándome. ¿Tiene un altar en su casa? ¿Se reúne con su familia? ¿Oran? ¿Leen la Biblia? En el mundo eso no se puede hacer. Cuando Él descendió con su familia al mundo, no dice que había altar, ni que estaban orando, ni que estaban invocando el nombre de Jehová, porque con una vida de mentira, con una vida de estar usando a su mujer, con una vida de vivir conforme al mundo, donde el mundo tiene que darte una bofetada para decirte, oye, ¿qué tú estás haciendo? Vete, no te queremos aquí. Ahí Dios no lo iba a bendecir. Pero Él regresó, hermano. Cuando tú regreses al altar, volverás al llamado de Dios, a la oración y a la adoración. Cuando volvamos al altar, habrá mejores decisiones y mejores soluciones. Una vez que invoquemos el nombre de Jehová, vamos a solucionar muchas contiendas y altercados que se dan entre hermanos.
Note que dice la Biblia que tuvo una situación con Lot y él llamó a Lot y le dijo, mira, somos familia, escoge lo que tú quieres escoger y yo voy a escoger esto y ya, vamos a cada cual tomar su camino. Ahora, note lo que dice la Biblia cuando él solucionó ese problema, un altercado, unas situaciones, se resolvió el problema. Y dice aquí en Génesis 13, en el verso 9, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová, dice el verso 14, dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde están hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Fíjese cómo hay una comunión con Dios. Fíjese cómo hay ahora una intimidad con Dios. Pero Abraham tuvo que tomar ciertas decisiones importantes. Tuvo que dejar Egipto. Tuvo que separarse de Lot, su familiar, y entonces Dios le habló. Pastor, yo quiero que Dios me hable. ¿Tú quieres que Dios te hable? Volve al altar. Pero tiene que aprender algo. Cuando estés en ese altar, Dios te va a decir que hay ciertas cosas que hay que hacer. No podemos venir delante de Dios y hacernos como lo de que no sabemos qué está pasando, porque Dios sí sabe lo que está pasando. Y Dios te va a decir a ti, tiene que hacer algunos ajustes. Necesitamos orar, necesitamos adorar a Dios, necesitamos comunión con Dios, necesitamos invocar el nombre de Dios. La reacción de Abraham en la resolución de las contiendas entre dos familias y su personal nos exhibe un Abraham diferente del que vimos en Egipto. Aquí su actitud no es egocéntrica, cede sus derechos y deja que Lot elija. Esa es la gran diferencia cuando tú y yo volvemos al altar. No vamos a tener contiendas. No hay problema. ¿Qué tú quieres? No hay problema. Vete de este lado y yo me voy para este lado. Escoge. Cuando usted está bajo la voluntad de Dios, usted no tiene que preocuparse. Deje que Dios elija. Deje que Dios decida. Dios lo va a hacer. Y es mejor que Él lo haga y no nosotros. Nos va a ir mejor si Dios lo hace. Fíjese que inmediatamente Él tomó una decisión. Abraham tomó el camino, Dios le habló. No, tú alza tus ojos, todo esto te lo voy a dar a ti. Tenemos que volver hacia el altar, hermanos. Después que Lot hubiera escogido, él aceptaría lo que quedase. Quizás esto hizo mucho por restaurar la integridad y reputación de Abraham a los ojos de sus siervos. Abraham está restaurándose. Así de sencillo. Cuando volvamos al altar, habrá consagración. Cuando volvamos al altar, no solamente vamos a recuperar nuestra comunión con Dios. Cuando volvamos al altar, no solamente nosotros vamos a restaurar nuestra relación con Dios, pero habrá consagración, que es lo que Dios espera de nosotros, que estemos consagrados a Él. Fíjese aquí en el verso 18, 13-18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encino de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Una vez más, fíjese cómo está él restaurando su vida, restaurando su comunión con Dios, restaurando su relación con Dios, renovando
su vida delante de Dios, aumentando su comunión con Dios. Vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a vivir conforme a sus promesas. Vamos a vivir conforme a sus bendiciones. Vamos a sustentarnos con sus provisiones. Dios te va a proveer. Y es mejor la provisión de Dios que las algarrobas del mundo y del pecado. Acuérdese del hijo pródigo. Él estaba en la casa de su padre. Y él vivía como un príncipe en la casa de su padre. Pero el pecado y el mundo nos engaña haciéndonos creer que lo que nos están dando migajas ahí. Oye, estás en un palacio. Eres hijo del rey. Eres un príncipe. Todo está a tus pies. Pero el mundo nos hace creer que eso es una migaja. No, dame lo mío que yo me voy. ¿Para dónde vas? No te preocupes. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes. Oye, tú estás bien aquí. No, no quiero esto. Como Israel en el desierto, nuestra alma está fastidiada con ese maná. Ya estamos cansados de comer eso. Oye, todos los días en un desierto, tú abres la puerta de tu casa y encuentras la comida en la puerta. ¿Quién te trae la comida todos los días a la puerta? No tiene que salir, no tiene que hacer nada. Simplemente abrir la puerta, tomar la comida, tomar el pan, carne por la mañana, carne por la tarde y pan en un desierto. No, estoy cansado, estoy fastidiado de eso. Ya no quiero eso. ¿Sabe cómo el mundo nos engaña, el pecado nos engaña? ¿Se da cuenta? Y el hijo pródigo se fue. La Biblia dice que vivió perdidamente allá y comenzó a faltarle. Las provisiones de Dios nunca se agotan, pero las provisiones del pecado son temporales. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando comenzó a faltarle y comenzó a pedir, lo tiraron en una pocilga, porque eso es lo que hace el pecado contigo. Eso es lo que hace el mundo contigo, te tira una pocilga. Y ahí él dijo, en mi casa, en la casa de mi padre hay jornaleros que viven mejor que yo. Sirvientes. Yo siendo hijo tenía privilegios, pero he caído más bajo que los sirvientes. Por eso él dice, no me hagas tu hijo, simplemente hazme un sirviente, porque un sirviente vive mejor que yo. Pero qué bueno es Dios. Qué grande es su misericordia. Todos los días, ese padre se paraba en la puerta y miraba hacia el camino, esperando a ver si su hijo podría venir. Todos los días, todos los días. Por eso es que dice la Biblia que cuando él lo vio de lejos, salió corriendo a recibirlo. Dios es bueno. Nos restaura. Tenemos que volver al altar, hermanos. Tenemos que volver a ese lugar porque ahí están las promesas de Dios, ahí están las bendiciones de Dios, ahí está el sustento de Dios, ahí están las provisiones de Dios. Tenemos que consagrarnos al Señor, aumentar nuestra consagración a Dios. Abraham hizo aquí otro altar. Esto permitiría que tuviese una vida más consagrada a Dios. Y es lo que debemos procurar. Debemos llevar culto a Dios como nuestro Dios personal. Y es al único que debemos adorar. Mire, mi hermano, la vida cristiana tiene que ser un progreso continuo a ser más como Cristo. No quedarnos estancados o retroceder peor. ¿Dónde estaba yo el año pasado en mi relación con Dios y mi vida cristiana comparado con esta fecha?
¿He retrocedido o he avanzado? Tenemos que alcanzar la estatura de Cristo. Tenemos que alcanzar a ser como Cristo. Pero tenemos que avanzar todos los días. Consagrarnos más y más y más. ¿Sabe, pastor? Cuando yo me convertí, acepté a Cristo como Salvador, yo pues frecuentaba lugares, tenía amigos, personas. Pero no, pastor, ya yo ahora no frecuento esos lugares. Y ya esas no son personas con las cuales yo salgo ni son amigos. No, ahora los lugares que yo frecuento son la iglesia, la casa de Dios. Ahora los lugares que yo frecuento son lugares donde yo puedo adorar a Dios y glorificar el nombre de Dios. Ahora mis amigos son personas cristianas con las que yo comparto. Eso es progreso, hermano. Tenemos que volver a ese altar. Cuando Abraham volvió a este altar que él había hecho, tuvo palabra de Dios, promesas de Dios, bendiciones de Dios y se consagró más, hizo otro altar. Pero es interesante que el escritor de los Hebreos, en Hebreos 11, dice que Abraham, por la fe, vivió en ese lugar sin tener nada, hasta que se murió su esposa y compró un terreno para enterrar a su esposa. La primera posesión de Abraham fue un cementerio, diciendo, aquí no quedaremos a perpetuidad. Y le transmitió eso a sus hijos, porque Jacob le dice a José en Egipto, dice, mira, no me entierres aquí. Yo quiero que tú me entierres donde está Abraham y Sara, donde está Isaac y Rebeca, y donde yo enterré a Lea. Y ahí yo quiero estar enterrado también, porque esa es la promesa de Dios. José le dijo eso al pueblo también. Dijo, Dios los va a visitar a ustedes y van a salir de aquí y no dejen mis huesos aquí en Egipto. Tomen mis huesos y llévenlo allá. Tiene que volver al altar. Tiene que volver a ese lugar. No te quedes en Egipto. Hay muchos cristianos que están perdidos en Egipto. Hay muchos cristianos que han dejado el altar y por eso están perdidos. Mis amados hermanos, queremos que Dios nos bendiga. Queremos que Dios bendiga esta iglesia. Queremos que Dios pueda bendecir grande y poderosamente su palabra en este lugar. Pero vamos a tener que volver al altar. Tenemos que orar. Tenemos que doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, Señor, por favor, bendícenos, prospéranos, provéenos. Cumple tus promesas aquí, Señor, aquí en este lugar. Vamos a reclamar esa bendición de Dios. Eso fue lo que Caleb le dijo a Josué. Si tú sabes, cuando vinimos a este lugar, hace 40 años atrás, Dios me dio una promesa y dijo, la planta que pisare tu pie será tuyo. Y tú lo oíste. Así que yo te pido que me des este lugar. Y José dijo, sí. Y él dijo, yo todavía soy joven, tiene 83 años. Yo voy a conquistar ese lugar, porque Dios me dio una promesa. Y la Biblia dice que Caleb conquistó Hebrón. ¿Sabe lo que llegó a ser Hebrón? Hebrón llegó a ser el cetro del reino de Judá. Ese lugar se convirtió en el centro del gobierno de Judá. David, Hebrón, porque un hombre confió en las promesas de Dios.
porque trajo, dice él, conforme a mi corazón, que Dios me dijo, ese lugar será de nosotros. No importa que sean gigantes, no importa que tengan ciudades amuralladas, no importa que nosotros vamos a parecer langostas delante de ellos. Dios está con nosotros y Él va a ir con nosotros y Él me prometió eso a mí y lo voy a conquistar. Y ese hombre lo hizo y se convirtió en Hebrón, el lugar del cetro del reino de Judá, porque él era un descendiente de Judá. ¿Se da cuenta, hermano? Si volvemos al lugar, confiando en las promesas de Dios, confiando en que Dios es fiel y Él va a cumplir, Dios nos va a bendecir. ¿Y qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué le dejó Caleb a su descendencia? ¿Se da cuenta? ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? Queremos que nuestros hijos entiendan que este es el lugar donde ellos deben adorar a Dios. Queremos que nuestros hijos entiendan que este es el lugar en que deben venir y decir, aquí es que Dios nos va a bendecir. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Tenemos que volver al altar y confiar en que Dios nos va a bendecir y nos va a prosperar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Bendícenos conforme a tu voluntad y ayúdanos a entender estas verdades y ponerlas en práctica. Gracias que tú eres un Dios bueno, maravilloso y glorioso. Yo oro, Señor, para que usted haga una obra especial. Bendice esta iglesia. Bendice a los hermanos aquí. Bendice a cada uno de ellos. Úsalo para tu honra y tu gloria. Y oramos que nos pueda levantar, Señor, nos pueda usar para que el nombre de Cristo esté sobre todo nombre en este lugar. Ayúdanos a entender estas verdades, Señor. Otra vez enciende, Señor, el poder de tu Espíritu en medio de nosotros. Que tu Santo Espíritu tome el control, Señor. Que haya fuego en nuestro interior, que pueda quemar nuestro interior por el poder de tu Santo Espíritu y el poder de tu palabra. Que tú bendigas a estas familias, pueda sanar a los que están enfermos, pueda animar a los que están desanimados, alentar a los que están desalentados, fortalecer a los débiles. Y una vez más, Señor, pueda encenderse la llama del Evangelio en este lugar y podamos alcanzar las almas perdidas. Bendícenos, Señor, esta mañana y bendícenos todo el resto de esta semana y todo lo que queremos hacer. Bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.